edición más de Daniel Fajardo Presenta por el simple hecho de platicar con alguien sobre un tema interesante y el día de hoy estoy con Fabiola Guadarrama. ¿Cómo estás, Fabiola? Muy bien, muchas gracias, Daniel. Te agradezco la invitación. No, y muchas gracias a ti por aceptarla y hoy vamos a platicar de un tema muy interesante porque creo que todos hemos oído la palabra tanatología, pero a veces como que no queremos acercarnos tanto al tema porque pues a lo mejor siempre se relaciona con algunos momentos incómodos y en realidad pues es súper útil el servicio de alguien que ofrece obviamente lo que tú haces, que es tanatología. Y bueno, pues vamos a comenzar para que podamos ir desglosando poco a poco y nuestros amigos se vayan interesando cada vez más en el tema y puedan obviamente conocer un poquito más de todas las áreas que se abarcan. Pero platícanos un poquito de tu experiencia profesional para que nuestros amigos entiendan un poco como para dónde irá la conversación. Claro, mira, yo tengo 8 años dando acompañamiento tanatológico, pero las personas solamente piensan que el acompañamiento tanatológico es cuando alguien pierde la vida o Ujú, alguien está enfermo. Y la verdad es que es como una vertiente muy grande dar el acompañamiento, porque en pocas palabras es acompañar a todas las personas que tuvieron algo y ya no lo tienen. O sea, ujú. cualquier cosa que hayas perdido, sea la salud, sea la vida, sea una cosa física, El cosa material, trabajo. el trabajo, cambio de ciudad. Entonces, si las personas entendieran que mi trabajo es como un poquito más amplio que solamente acompañar a alguien con el tema de la muerte, eso estaría como increíble, porque solamente siento que nos enfocan mucho en el tema de la muerte Ujú. o en el tema de una enfermedad, pero trabajamos mucho más esa área y no solamente es como el tema de la pérdida, sino yo le he encontrado el sentido a la tanatología como encontrarle justamente eso, el sentido a la vida, ¿no? Porque muchas veces cuando perdemos algo sentimos que se nos acabó o la vida, la ilusión, la emoción y no le vemos como cómo continuar al proyecto de vida que teníamos. Entonces, a mí lo que me gusta mucho y por eso me encanta dar el acompañamiento es para que las personas no solamente sepan validar la emoción y lo que están sintiendo, sino también dentro del dolor puedan encontrar el sentido de la vida y la ilusión otra vez que han perdido. Eso es como la tanatología. Claro, me gusta esto del sentido de la vida, creo que esa es la base, porque precisamente te iba a preguntar, ¿por qué se estanca nuestra mente? O sea, ¿por qué de repente cuando perdemos el trabajo, cuando algún familiar pues lamentablemente se va y todos estos casos que podrían aplicar una pérdida, ¿por qué nuestra mente se estanca tan fácil y nos cuesta tanto trabajo pues como tener la fuerza para salir adelante? Fíjate, te voy a contar un poquito de mi experiencia porque va en camino a darte la respuesta. Cuando yo empecé en este camino fue un descubrimiento personal porque mi hermano cuando tenía yo 16 años se murió él de 19 de cáncer. Ujú, Entonces, durante muchísimos años, pero te estoy hablando de 10, 15 años más o menos, yo veía a mis papás en un estado de depresión muy grande. Entonces ujú, me preguntaba yo, ¿por qué había personas que al año de que se murió mi hermano, personas cercanas a mí y conocidos, habían perdido también un hijo y ellos los veía contentos, así te lo voy a decir, contentos, ujú. felices, habían seguido con su vida, ¿y por qué mis papás no? Entonces empecé a estudiar tanatología creyendo que en este lugar iba a encontrar la respuesta, pero lo que encontré fue como la sanación personal de las emociones. Pero justo ahí, en otro curso que nada tiene que ver con tanatología, sino tiene que ver con las pérdidas en general, Ujú. pero desde un concepto como más transgeneracional, como todo lo que tiene que ver con tus pérdidas familiares, pero desde toda tu vida fue ahí cuando entendí el por qué a las personas les cuesta tanto trabajo poder salir adelante o estancarse. Entonces, en base a tu pregunta es, ¿por qué a la gente le cuesta tanto trabajo? Yo creo que hay tres situaciones. Una, por todas las pérdidas que han vivido en toda su vida y nunca han sabido manejarlas ni Ok. vivirlas. Ujú. Entonces, es como ir acumulando un racimo de emociones que se quedan estancadas. Entonces, cuando te llega algo fuerte en tu vida, se empiezan a abrir como todos los duelos y las emociones van a ir congeladas o guardadas de antes. Dos, por todas las costumbres y enseñanzas que nos ha dado la familia, porque al final también depende mucho de lo que te han enseñado en tu vida o en tu familia, cómo transitar un duelo, que no Ujú. sé si tú estás de acuerdo, pero yo lo he visto, que es un tema que nunca se platica. Se muere alguien, Exacto. se divorcia alguien, inclusive te cambia de ciudad, que para hay personas que el cambio de ciudad es importante y más, por ejemplo, en niños, y de pronto por la escuela, ¿no? Cambio de escuela, y es un tema como de, ay, no pasa nada lo que sigue. Guarda Entonces, silencio, ¿no? Casi siempre. sí, entonces todas Mm, las empresas se van ujú. quedando estancadas.
Y la Ujú. tercera es porque nadie nos enseñó a validar lo que sentimos y a o sea, darle un reconocimiento de emociones. Normalmente, la mayoría de las personas a todas las emociones les decimos, estoy enojado, estoy triste, estoy frustrado, estoy feliz. Son como el nombre que le damos como a las emociones en general. Pero de pronto, cuando estás en acompañamiento, te das cuenta que a lo mejor no es tristeza lo que tienes, ¿no? Ni es un enojo profundo, es un sentimiento de desvalorización el que tienes. Ujú. Entonces, creo que estos tres puntos son los que nos hacen cuando nos pasa algo, que nos estanquemos y nos quedamos como varados en esa pérdida. Y de verdad hay muchas personas que después de una pérdida significativa se quedan ahí y no hay como un avance, o sea, como que su vida se paraliza, se acaba, inclusive teniendo pues cosas que tú dices, oye, pero tiene más hijos y se murió un hijo, ¿no? Tiene una esposa, le va bien económicamente, ¿por qué se estancan? Por esos tres puntos que te estoy comentando. Uy, no, es que todos están buenísimos y sería interesante ahorita irlos desglosando, pero me impactó mucho esta de pues todos estos duelos y pérdidas que hemos ido acumulando en nuestra vida y que no hemos ido sacando. O sea, yo puedo pensar a lo mejor desde muy pequeños cuando nuestros padres por ahí regalaron a lo mejor nuestro juguete favorito y pues ahí viene una pérdida, cuando de la niñez paso a la adolescencia y hay otra pérdida, cuando mi mejor amigo se cambió de escuela y hay otra pérdida. Y en realidad, pues un montón de cosas que si pensamos y hacemos memoria, pues venimos acumulando, pero de una manera impresionante. Y entonces cuando hay un movimiento que te sacude por una situación todavía mucho mayor, que te pone ahí a cuestionarte tu propia existencia, pues como tú dices, se abren todas esas heridas que tenemos y pues obviamente, pues no nada más estoy en el tiempo presente tratando de entender por qué falleció una persona, ¿no? Sino a lo mejor todo eso que venía de atrás, que se abre al mismo tiempo y pues obviamente ni para dónde moverse. Es que fíjate, ahorita bien dijiste, ese tipo de duelos, la gente los minimiza y Ujú. los ve como de ahí no pasa nada. O sea, hay alguien, y ese ejemplo me lo pusieron en un curso y siempre lo repito. Alguien, por ejemplo, se te puede perder una pluma que para ti era significativa porque te la dio a lo mejor tu abuelo y alguien más minimiza eso. Entonces, hay tantas pérdidas que podemos tener que fíjate, yo les puse un nombre que no existe así, pero yo lo pongo, Tú, que tú eres la autora, está yo bien. le puse ese nombre, le puse duelos no autorizados y le Ujú, puse ese nombre porque siento que la misma sociedad, la misma familia y nosotros mismos no nos damos oportunidad de sentirlos porque ujú. los minimizamos. Entonces se van guardando y cuando pasa algo, obviamente que vamos a decirle grande, la emoción de los duelos pasados es lo que viene a que se desborde todo en ese momento. Y esto, le dije de la emoción, fíjate que yo me he dado cuenta que lo que hay que trabajar siempre es la emoción que sientes. Porque cuando hay duelos pasados, como te dije, ¿no? Ujú. De chiquito, que dices, ay, pues no pasó nada, pero hay algo que sientes tú en el corazón, ¿no? Cuando los recuerdas, por pequeño que sea. Y después hay otra cosa que te quiero comentar. A veces nosotros no consideramos esto, pero vienen muchos duelos que se llaman duelos transgeneracionales. Son duelos que vienen heredados desde el vientre materno o de nuestros papás. Y eso yo lo he descubierto y también me encanta porque cuando vienen conmigo a acompañamiento, de pronto vienen con un tema y dicen, Fa, ¿por qué me costó tanto trabajo hablando del por qué la gente se estanca? Y cuando empezamos a platicar de la vida de los papás, te das cuenta que tus papás tuvieron emociones muy fuertes, arraigadas, como de tristeza, depresiones muy fuertes, o sentimiento de abandono, o no soy suficiente, y esa misma emoción se le heredan a los hijos. Entonces, me ha pasado, he tenido casos donde platicamos y son niños que en su vida actual, o adolescentes o señores, donde su vida actual es, tú lo verías, ¿no? Ay, oye, pero ¿por qué te puedes deprimir tanto si tienes como todo para ser feliz? Pero cuando vas viendo la vida de los papás o de los ancestros, te das cuenta que la emoción de todo un árbol generacional está basado, por ejemplo, en la tristeza profunda, por pérdidas. Entonces, cuando te pasa algo a ti, y voy a ponerlo así, mínimo, como la Ujú. pérdida de una pluma, para ti es tan significativo por toda esa emoción que vienes como guardando desde generaciones. Entonces, a lo mejor se me faltó decirte en la pregunta que me decías, ¿por qué se estancan? Porque también hay emociones heredadas y muchas personas no las entienden. Creo que muchos terapeutas trabajan mucho la emoción
actual, lo que te pasa ahorita, y tal vez se vayan a la niñez, pero nunca tocan el tema de transgeneracional, ver por qué está heredada esa emoción o por qué está tan profunda la emoción que tienes y por eso cuesta trabajo. De Oye, pronto. pero ¿cómo se hereda? Por ejemplo, puedo pensar en algo de mi abuelo, que pues, a lo mejor pues, lo conocí poco, porque pues, ya era mayor, suponiendo, ¿no? Un caso genérico. ¿Cómo es que se hereda, no? El bisabuelo, que a lo mejor ni lo conocí, Ujú. pero ¿cómo podría ser esa herencia, ¿no? Mira, Ujú, científicamente está comprobado, ujú, así como está la genética sobre o sea, el ADN. Pero te claro, voy a poner un ejemplo para que me entiendas. sí. Cuando mis hijos tienen los ojos verdes, los dos, ¿no? Ni mi marido ni yo los tenemos verdes, ¿no? Ujú, Los tienen mis papá y mi suegro. Entonces dicen, ay, se parecen a los abuelos. Así como heredas los rasgos físicos de pronto, que puede haber una generación ni tienen los ojos verdes, ni tus papás, ni tú, y tus hijos nacen con los ojos verdes o azules, y de pronto, pues, ¿quién los tiene? El bisabuelo. ¿No? Así como se hereda el rasgo físico, también se hereda la parte emocional. ujú. Entonces, aunque tú no lo hayas conocido, ni siquiera tengas información de él, vamos a decirle, porque pues ya se murió el bisabuelo y no Sí, tienes sí. información de él, de pronto sale por ahí y se preguntan, oye, pero ¿por qué pasa esto? Y si empiezas a preguntarle a la familia, de pronto siempre hay alguien que sabe, ¿no? Y dice, por esto sucedió. Y obviamente hoy, que yo no me dedico a eso exactamente, digo, Ujú, aunque tengo conocimiento porque he estudiado eso, ya hay técnicas desde la hipnosis, desde la biodescodificación, desde el estudio del árbol transgeneracional, donde, o constelaciones ahora, que se ujú. escucha mucho las constelaciones, donde puedes sacar esa información. Entonces, aunque no conozcas a tu familiar, heredas esa información, así como heredas los rasgos físicos, así heredas la información emocional. Órale. Entonces yo supongamos que aprendo a manejar pues mis emociones, aprendo a entender mis duelos, a modificar pues todas estas perspectivas. Le inyecto, digamos, a mis hijos, o más a mis nietos, porque si yo ya tengo hijos, pues ya, ya nacieron así, ¿no? Pero en el caso a mis nietos o más adelante, bueno, no, más bien a mi hijo, ¿no? Que es el que va a heredar o va a generar uno nuevo, ¿no? Porque también ya, pues, si ya lo que tengo, pues ya la información genética ya la pasé, ¿no? Pero digamos, para trabajar en nuestros hijos, ¿no? O sea, si hacemos estos cambios de paradigma, ellos genéticamente pueden heredar a sus hijos estas estructuras de pensamiento sobre cómo manejar sus emociones, ¿no? Exacto, eso es lo más interesante, Ujú, porque cuando tú trabajas como papá, toda esta parte emocional, de verdad la trabajas bien, modificas tus pensamientos, tus creencias, y de pronto conoces tu árbol generacional, transgeneracional, y conoces como toda esa información, y tú ya la trabajaste, de verdad así, instantáneamente a tus hijos los sanas, a tu ujú, linaje descendiente los sanas. Muchas personas todavía les cuesta mucho trabajo entender esta parte, ujú, mucho. Pero cuando te vas metiendo en esto, entiendes el por qué a muchas personas les cuesta tanto trabajo una pérdida. Y te puedes, y de verdad a veces yo lo veo en mi trabajo, no, todos los duelos son distintos, ¿no? ujú, Todos, o sea, aunque sea la misma situación o se parezca a la situación, pues en cada uno repercute de manera diferente porque depende de muchas situaciones. Pero cuando vas viendo ya a personas y casos similares y vas conociendo como su historia, inclusive de niños, lo que sucedió en el vientre materno de la mamá, cuando estaba embarazada y todo eso, es cuando te vas viendo cómo cuenta de cómo puedes ayudar a la persona para poder sanar mejor el duelo y poder entender mejor sus emociones. Pero lo más importante de todo, yo siempre he dicho, es reconocer la emoción que estás sintiendo. Eso es, creo que, lo más importante para poder sanar. sí, y de hecho a eso iba para conectar el avance de la entrevista, porque por ejemplo vamos a pensar que falleció alguien, ¿no? Un familiar. Y tú piensas, ¿no? Pues es que seguramente está triste porque perdió familiar, etcétera. Pero como tú dices, las emociones pueden ser muy diferentes y alguien puede sentir ira y a lo mejor otra persona puede sentir tristeza, por ejemplo, ¿no? O sea, son situaciones muy diferentes. Entonces, paso número uno, identificar la emoción, ¿no? O sea, qué estoy sintiendo en este momento por lo que he perdido, ¿no? Que puede ser, como decíamos, el trabajo, lo que sea, ¿no? Cualquier pérdida, ¿no? Paso número uno, identificar la emoción. Emoción. Ujú, ¿Sabes qué paso número sería identificar todo lo que pierdes con la pérdida? ujú, Porque ese también es otro tema. Normalmente nada más pensamos que perdemos, y así lo voy a decir, a la persona física que está al lado. ujú, Un ejemplo, y voy a ponerlo, el marido, ¿no?
En, Ujú, el marido es la pérdida de la pareja es una de las pérdidas, voy a decir, más grandes por la cantidad de subpérdidas que tienes. O sea, ujú, no pierdes a tu marido como tal, pero puedes perder también al que era tu mejor amigo, ujú. pierdes al papá de tus hijos, pierdes a tu sostén económico. Sí, exacto. O sea, hay como una persona ocupa muchos espacios en tu vida. Inclusive, a lo mejor muchas veces ha pasado, no era ya una pareja espectacular, ni se llevaba muy bien, pero el hecho de que la persona estuviera físicamente en la casa y que cualquier cosa que te sucediera, buena o mala manera, te ayudaba. Entonces, a las personas lo que más les cuesta aceptar es lo que pierden con la pérdida. O sea, yo a Ujú, veces les he preguntado, yo sé, o sea, les digo, yo sé que te duele la pérdida física, pero ¿qué es lo que más te duele o de todas las pérdidas, los lugares que ocupaba la persona, qué es lo que más te duele? Cuando identifican qué es lo que más les duele, les ayuda muchísimo a saber por qué están tan mal. En muchas, voy a poner ejemplo, en muchas mujeres, el marido siempre es el sostén económico. ujú, Entonces, cuando se muere y no dejaron, vamos a decir, una protección a la familia, el tema de que la parte económica se merme en ese momento es a veces mucho más fuerte que la misma pérdida de la persona. Porque de ujú. pronto estoy sufriendo por la pérdida, pero no puedo darme el tiempo de, de sufrir esto porque tengo que resolver la parte económica. Y la parte económica me lleva a estar estresada por cómo voy a mantener a los niños, cómo voy a pagar las escuelas, cómo voy a pagar la casa, el coche, la gasolina. Entonces, cuando identificamos todo lo que pierdes en una pérdida, de verdad es un súper avance y dentro de esas pérdidas, ¿cuál es la que más te genera el sentimiento que estás teniendo? ¿No? Que a lo mejor tú dirás, está súper triste y tal vez en ese momento lo que tiene la pareja es una profunda preocupación por cómo resolver lo demás y entonces deja la parte emocional un poquito al lado. Entonces, cuando ya le vas dando sentido a cada una de las pérdidas, le vas poniendo el lugar, el nombre, hasta el orden. Yo les pongo hasta a ver, en orden, ¿qué es lo que más te preocupa? No, pues a lo mejor me preocupa tal, de la pérdida, esto es lo que más me duele. Cuando lo identificas, esta parte junto con la emoción que estás sintiendo, haces un gran avance en el duelo que estás viviendo. Claro, que me parece un extraordinario segundo paso, porque efectivamente a lo mejor son otras preocupaciones que derivan, como somos seres emocionales, pues todo lo que tenemos en nuestra mente como pensamientos, pues va a derivar en una emoción. Entonces, como tú dices, en la pérdida de un familiar, vamos a pensar de un esposo o de una esposa, también puede ser que sí, efectivamente hay tristeza porque la persona se fue, pero a lo mejor hay otras alrededor, como podría ser pues, la misma seguridad, ¿no? El que te daba la otra persona, la parte económica o el desconcierto, ¿no? Del futuro, de lo que va a suceder. Y ahí se derivan otras emociones que a lo mejor estamos ignorando o que estamos atacando la de la pérdida porque se fue la persona que amaba, pero en realidad era otra la que tenía que estar atacando en este momento y entonces por eso no avanzo, ¿no? Porque estoy atacando la emoción, que de todos modos, pues ahí vamos sanando, ¿no? Pero pues no es la principal, ¿no? Está como en otro espacio de nuestro cerebro, pero está teniendo la batuta, ¿no? En todo lo que estamos sintiendo en estos momentos. Sí, por ejemplo, también pierdes muchos sueños, ¿no? Porque no se Ujú. aparte las cosas, el lugar que ocupaba, también que ocupaba, pues los sueños. Yo creo que todos los que estamos casados, y te pasa a ti, visualizas a tu esposa hasta que estás viejito, ¿no? Viejito, ¿no? Sí. Y entonces imagínate, de pronto acaba ese sueño, ¿qué haces con esa expectativa? ¿Qué haces con eso que tenías como pensado? Ya no se iba a modificar. Entonces, de verdad es bien interesante en el acompañamiento poder darle al acompañante, al doliente, toda esa visión, porque llegan con una visión pequeña de lo que les está pasando y cuando les abres todo ese mundo dentro del dolor, de verdad te sorprenden y dicen, wow, a veces hasta se agobian, todo eso tengo que sanar, sí, pero cuando lo sanes, de verdad el proceso de duelo no se va a hacer más rápido, pero sí lo vas a ir sanando, vamos a decirle como desde la profundidad. Porque hay personas que me dicen, no, es que yo pensé, Fa, que ya estaba bien. ¿Y por qué me volví a sentir tan mal después de un año o años, ¿no? Entonces, cuando explicas todo esto, dicen, ya entendí, yo nada más trabajé esta parte. Entonces, seguido yo atorada en esto que no trabajé y lo dejé como a un lado. Digo, exactamente. Entonces, es bien importante esta identificación de todo lo que se pierde más la emoción. Sí, estaba recordando una entrevista que hice hace tiempo
precisamente hablando del duelo de una madre cuando pierde un hijo, que es creo de lo más fuerte, ¿no? Y pues decías que la mamá se queda con el amor que pues tenía guardado para su hijo o su hija y pues es bien difícil de llenar ese hueco, ¿no? Porque pues, todo este amor que yo tenía para mis hijos ya no lo tengo, ¿no? Ya no se lo puedo dar, ¿no? Entonces viene un golpe durísimo para estas situaciones. Y además quisiera anexar, por ejemplo, también, porque lo he visto mucho, las mascotas. Cuando fallece una mascota, también, o sea, se vuelve durísimo. Se vuelve parte de la familia Ujú, una mascota, de verdad. Entonces es como se muere alguien, pues que está todo el día en tu casa. ujú, Digo, hay personas, en mi caso, yo no soy mucho de los animales, pero mi hija y mi marido son amantes de los perritos, tenemos dos. Y cuando yo nada más de pensar el día que ya se mueran, de verdad me angustio por el amor que le tienen. ujú, Y es que, aunque yo soy la que, ellos no están todo el día en casa, ¿no? La niña en la escuela y mi marido trabajando, pero yo volteo y digo, ¿y dónde están? ¿No? O sea, como que ujú, eso, ya, ya. ese espacio en el piso que están aquí dando lata, pues te acostumbras a eso. Y de pronto ya no tenerlo, y de verdad es difícil. Y más, y últimamente fíjate que he visto, hay muchas personas que todo el amor que no tienen o en pareja o no tienen con hijos, se lo transmiten a los perros. Ujú. Entonces, de verdad me ha tocado acompañar a varias personas que pierden a sus perritos y es un dolor tan fuerte y entonces también es como parte de la pérdida de un ser humano, ¿no? También es alguien que te acompañaba, que no habla como nosotros, pero te expresa el amor de una manera diferente y es fiel a ti. Entonces, esa fidelidad a veces es lo que más extrañan. O sea, sí la presencia física, pero esa fidelidad, es eso de que cuando llegaban a la casa estaban, es lo que extrañan muchísimo. Entonces sí es Sí, yo creo que complicado. sí. Esa parte, la fidelidad, yo creo como tú dices, es como lo que... ¿Y cómo sanamos, por ejemplo, esa parte? Pues mira, yo tengo un proceso en el que les digo que primero debemos entender Ujú, que no podemos exigirnos sentirnos bien rápido, ¿no? O sea, es que también es un tema que tiene la gente que viene conmigo y me han dicho, Fa, ¿qué tengo que hacer para no sentir este dolor? Y yo, no hay recetas, no es rápido, lleva un proceso, todo lleva un proceso. Inclusive siempre les hago un poquito de comparación donde, a ver, ¿cuánto tiempo vivió contigo, por ejemplo, un perrito, ¿no? ujú. O sea, 5 o 6 años. ¿En cuánto tiempo crees que vas a olvidar a un perrito? No hay un tiempo específico, o sea, no puedes decir, bueno, pues un mes, 2 meses, un año, no hay un tiempo. Yo creo que fíjate que la pérdida de un animalito es igual a la pérdida de un ser humano, lleva un proceso, punto, así es la palabra, un proceso, y tienes que hacer lo mismo que hiciste en otra pérdida. Primero, la emoción, qué lugar ocupaba tu perrito, o sea, tu mascota, no tu perrito, tu mascota en general, y por qué te sientes tan triste, qué es lo que perdiste con tu animalito. O sea, ese está bien, fíjate, me tocó una persona que no tenía marido, no tenía hijos, vivía sola, de 50 años, con un perrito que lo trataba como un hijo, ¿no? O sea, de verdad, a mí me sorprendía porque hasta el cinturón de marca y así cosas muy, que para mí son estrafalarias, pero bueno. Y entonces la cuestión es que entendiera ella que su mascota se volvió pues parte de su vida, pero todas las carencias que ella tenía, la verdad afectivas, las transmitió al perrito. Entonces, lo que tuvimos que hacer es, obviamente, sanar el duelo, entender lo que estaba perdiendo, pero todas esas carencias que le había transmitido a su mascota, tenía que ella hacerse responsable de ellas y sanar ahora a ella por todas esas carencias que no tenía. Entonces, no te puedo decir como cómo se sana más que con un tiempo. O sea, al final es un tiempo y es un proceso y depende de cada persona cómo tener que trabajar el duelo y cómo poderlo sanar. Oye, y por eso es importante la presencia de un tanatólogo. Pero todavía no nos vamos, pero si quieres dar tus datos de una vez, porque seguramente ahorita ya muchos de los que están viendo la entrevista pues ya están pensando en un montón de pérdidas que no han sanado. ¿Cuáles son tus datos para que te puedan localizar? Y ahorita vamos a seguir platicando, pero para que una vez los vayan anotando. Bueno, en, sí, me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Fa Guadarrama Tanatóloga. Y ahí me pueden mandar un mensaje y yo les puedo contestar. También estoy incursionando con TikTok, ¿no? TikTok. Un poco con la nueva plataforma. Y tengo mi canal de YouTube donde he subido algunos videos que he hecho sobre algunos temas en específico. Entonces, en cualquier red, ahora sí me pueden encontrar, me pueden mandar un mensaje y ahí estoy para lo que necesiten. Perfecto. Oye, entonces,
para continuar con la plática, algo de lo que también llega a pasar, yo lo llamaría, lo voy a bautizar también como tú bautizas tus conceptos, vamos a bautizar como el falso duelo, ¿no? Por así decirlo. Ah, no, ya ni me gustó mucho el concepto para lo que voy a decir. Cuando suplimos rápidamente, ¿no? O sea, pierdo al marido, me caso luego, luego, pierdo al perrito, compro otro, luego, luego, ¿no? E inmediatamente como que tratamos como de regresar a ese status quo, de decir, oye, pues, suplimos, pasa, ¿no? También mucho, o sea, de repente observas pues, que ya se casó rápido, o que ya tiene nuevo novio, o como decíamos, lo de la mascota, ya tiene otra luego, luego y no cierra el círculo, ¿no? Sino lo que busca es de alguna manera como complementar lo que perdió, tratando como de reemplazar lo que perdió, pero en realidad pues es totalmente falso, ¿no? Que lo consiga. Sí, es que sabes que aquí lo que trata, lo que diría todo el mundo trata de suplir, pero lo que está tratando de suplir no es la persona o la mascota, es una persona con carencias emocionales Ujú, muy fuertes, que lo que hacen muchas personas, y eso lo tengo que decir, es como decir, yo no puedo con esto, entonces casi casi le entregan a su pareja, aquí está mi vida, mi amor, ¿no? ujú, Resuélveme todo. Entonces cuando se muere la pareja, no saben cómo solucionar su vida. No ujú, saben porque su vida la pusieron en manos de alguien más, entonces están buscando continuamente a alguien más que le resuelva su vida. Y eso pasa, o con las mascotas, igual, tengo tantas carencias emocionales, porque algo que alguien se puede dar cuenta y te lo escucha, una cosa es tener una mascota que puedas hacerla parte de tu familia, pero la sigues tratando como lo que es, aunque hay gente que se enoja conmigo, como una mascota, porque eso es ujú, una mascota. claro. Personas que las están cambiando como dice mi perrijo, ¿no? Ujú, Donde cambian. Entonces, cuando a una persona lo observas así, si es un poquito como visual, te vas a dar cuenta que de verdad el dueño de esa mascota tiene alguna carencia, ¿no? De soledad, de falta de sentirse querida, de seguridad, algo que con su mascota lo está llenando. Por eso los tratan de esa manera. Entonces, con esas personas, pues el duelo nunca se va a sanar, porque lo que estás tratando de sanar es una pérdida, pero cuando lo que tienes que sanar son las pérdidas emocionales personales, ¿no? Las pérdidas que tienes personales para poder ya sanar y no estés buscando como un reemplazo, como dices, de siempre de una pérdida de una cosa u otra. Eso es lo que ujú. Sí, a veces actuamos así. Creo que también de forma impulsiva, inmediatamente es buscar otro, ¿no? O sea, como el tratar de regresar a ello. Ahora, ¿cuáles son los servicios, por ejemplo? ¿Cómo es el proceso que tú realizas con la gente? Ya ahorita nos diste algunas pistas, ¿no? En primer lugar, pues ayudarte a reconocer lo que estás sintiendo en este momento y acompañarlo, ¿no? Que eso es lo importante en este camino pues, de la misma persona que tiene para sanar. ¿Cuál es el proceso de un tanatólogo cuando alguien te contacta? Cómo lo trabajas? Mira, cuando a mí me contactan, pues obviamente lo primero que hacer es el primer contacto, la primera cita, donde te platican todo lo que sienten. Es súper importante para las personas darles ese espacio donde no lo vas a interrumpir, Ujú, donde no lo vas a juzgar. La verdad es que muchas personas vienen con uno por eso, porque a veces te sientes tan mal que cuando le platicas a un familiar o a alguien, lo primero que quiere darte es consejos. O decirte, no, 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 todo va a pasar, qué bueno que te separaste, por ejemplo, porque era un desgraciado o una desgraciada, ¿no? Pero al final no estás esperando eso, estás esperando que alguien te escuche y no te dé ujú, consejos, solamente te escucha. Entonces, el primer acercamiento es que me platiquen lo que les está pasando. Y ya después de que ellos hayan sacado todo lo que tienen que sacar y explicar, yo les empiezo a dar hasta actos simbólicos de cómo ir trabajando la emoción, ¿no? A través de ciertas herramientas que tenemos, como la escritura, la lectura, meditaciones, depende de lo que les va pasando. Y durante el acompañamiento es lo que se va haciendo. En mi caso particular, si lo tengo que decir porque tengo contacto con otros tanatólogos, mi manera de trabajar con las personas va mucho de la mano con las herramientas visuales y la lectura y audios y yo les llamo tareas. Y ujú. les llamo tareas porque siento que a veces llegamos a un acompañamiento y nos están contando lo que están sintiendo, pero de una sesión a otra después les quedan muchas dudas. O es que depende también del tipo de acompañamiento, ¿no? Sí. Si es por muerte, por ejemplo, pues sí, la lectura, algún libro que les pueda ayudar, una meditación, alguna cuestión así.
pero por ejemplo a ellos les dejo, les llamo la libreta de la comunicación, Ujú. que es comparte una libreta, la más bonita que encuentres, o sea, que tomes el tiempo para ir a comparte una libreta súper bonita y que ahí escribas todo lo que vas sintiendo. La verdad, la escritura es una de las herramientas terapéuticas más valiosas que hay, porque cuando tú escribes lo que sientes, es como tu espacio, y muchas veces esa libreta se vuelve la comunicación entre tú y el ser que ya no está. Entonces van pasando semanas y yo les digo, después de un mes, vuelve a leer lo que pusiste la primera vez que escribiste. Entonces se van dando cuenta de que la emoción del primer día a la del mes va disminuyendo o va aumentando. Y eso a ellos les ayuda a ir viendo cómo van, ¿no? Y todas las dudas que salen en el acompañamiento se van dando. Y hay otro tipo de acompañamientos, por ejemplo, con la pérdida de trabajo, con la relación de pareja, donde le llamo las tareas, donde yo les voy, dependiendo de lo que me vayan contando, yo voy haciendo mis anotaciones y les mando como una retroalimentación, pero preguntándoles cosas. Entonces, las personas que vienen conmigo van escribiendo, van respondiendo a las preguntas que hago y las preguntas son para irte como conociendo, porque creo que los seres humanos vamos viviendo como, así le digo, como, ahí se va, ¿no? Como que nunca sabemos ni qué queremos, ni qué sentimos, ni cuáles son nuestros sueños, ni qué es lo que realmente nos duele, ni todas nuestras pérdidas. Inclusive yo les mando una lista de todos los duelos, que hay muchísimos, pero ponle los que para mí se me hacen como los que pueden haber más. Y digo, a ver, de toda esta lista de duelos, anótame cuáles tienes, en un orden, cuál es el más importante. Y fíjate, me ha tocado que hay personas que vienen, por ejemplo, con la pérdida de la pareja y cuando ven toda la lista, me ponen en primer lugar un duelo de hace muchísimos años que vienen arrastrando. Y entonces es lo que vamos trabajando. Entonces, esa es la manera en cómo yo voy trabajando y dándonos tiempos, tiempos también de dolor. Siempre he dicho que hay que, con el duelo también hay que ir dándonos como reglas, porque si no nos vamos poniendo como tiempos, de verdad a veces a la gente se le va toda la vida llorando. Entonces Sí. digo, llorar es lo más importante que hay que hacer. Creo que es la terapia más importante llorar, pero tienes que ponerte un tiempo. Decir, bueno, medio día voy a llorar, pero así con todo lo que da, les digo, ponte la música que más te duela, ponte a recordar las cosas que te duelan más, llora. Y al otro, y la otra mitad del día, pues piensa en todo aquello que tienes que hacer y por qué tienes que seguir. Y en el caso, voy a poner ejemplo, en el caso de los papás cuando tienen la pérdida de un hijo, siempre les digo, tienes que enfocarte mucho, no tanto en el que se fue, sino en los que se quedaron. Porque voy a hacer esta pausa, perdón por meter esto, pero hace rato lo que decir. Cuando dicen que el duelo de los hijos es el duelo más fuerte, Ujú. están hablando las personas que tuvieron la muerte de un hijo, Sí. ¿no? Pero yo no me gusta mucho que encasillen cuál es el duelo más difícil, porque me ha tocado tener a niños, yo no trabajo con niños, pero me traen a niños y yo los remito con la persona indicada, ¿no? Para niños. Pero en mi caso, digo, imagínate un niñito o una niña, o sea, niños que pierden a su mamá, chiquitos. Ujú. O sea, la dimensión de ya, un día llegué y ya no está mi mamá, y no tanto el papá, la mamá. Entonces digo, para mí es un duelo súper fuerte porque a un niño, ¿cómo le explicas que mamá no está? El día que Ujú. te casi te lastimes la rodilla, ya no va a haber aquella mamá que te diga, pobrecito, te curo y te doy un abrazo, que te vaya a acostar en las noches, que está al pendiente de ti. Y hay gente que de pronto he visto personas que han muerto su marido o su esposa y es el peor duelo. Entonces, yo creo que cuando se dice que el peor duelo es la muerte de un hijo, hay que tener para mí como un poco de respeto o cuidado en decir eso la persona, porque cada quien en la muerte que está viviendo o el duelo que está viviendo para esa persona es el más grande. Es más Entonces hay grande. que tener Ujú. mucho respeto con eso. Por eso cuando a mí me dicen mucho, oye, es que el duelo de un hijo, no, gracias a Dios no he tenido esa pérdida, la tuve muy de cerca por mi hermano, pero también he tenido acompañamientos de otro tipo de pérdidas. Digo, híjole, y a mí en personal he tenido mucho adolescente de 13, 14, 15 años que mueren sus papás al mismo tiempo. Ujú. Y digo, wow, o sea, ahí cómo los ayudas. Digo, se supone que los adultos tendríamos que tener herramientas, no las tenemos. Ahora imagínate un niño o un adolescente que se mueren papás. Entonces, bueno, eso lo hacía porque va en respuesta a todo esto que te estoy comentando y que es la manera en cómo trabajo. Entonces, ¿cómo se hace el acompañamiento? Es variado, pero sí el primer acercamiento es la plática, que te comenten y depende de ahí, yo voy dando las herramientas o los actos para poder ir trabajando el duelo.
Sí, y fíjate algo que te iba a preguntar, de repente llega alguien y te bota ahí una miscelánea de, de duelos, o ya nos respondiste que en realidad sí, tus servicios incluye pues tratar de sanar lo más que se pueda de toda esa lista que te pueda salir, ¿no? Porque como tú dices, en un momento de una situación, pues te van a botar varios, ¿no? Y si todos esos te están haciendo ruido, aunque sanaras el que estás trabajando en este momento, pues en realidad no va a mejorar mucho tu situación emocional porque pues estos otros que están ahí, pues están más que vivos. Es como un incendio, ¿no? De repente se prendieron todos y pues aunque pagas la fuente, pues sí, pero ahí se está quemando otra parte, ¿no? Entonces sí se vuelve complicado. Ahora, vamos a suponer de alguien, porque los procesos son muy diferentes. No, no es como una regla, ¿no? No es como de, pues en 15 días ya queda, ¿no? Vamos a suponer un caso muy bueno de alguien que realmente está comprometido con salir adelante. Más o menos como en cuánto tiempo, pensando en un hipotético de alguien que pues llega así con las ganas de hacerlo, ¿no? ¿Cuánto tiempo Fíjate, puede durar un acompañamiento? nunca es bueno decir tiempos, pero siempre digo, siempre digo, o sea, no es bueno, pero sí. Un Ujú. año es el tiempo. Te voy a explicar por qué. Porque en un año es el primero de todo. El Exacto. primer aniversario, el primer cumpleaños, la primera Navidad, el primer día del padre, el día del madre. O sea, entonces son los primeros de. Y el primer año es como una montaña rusa. Ujú, Donde vas, más, a veces vas así, vas así. Entonces hay gente que va muy bien a los 5 meses y de pronto, ¡fum!, para abajo, fa, ¿por qué me ujú, pasó? Obviamente, porque el primer año siempre lo comparo a las personas cuando vienen como si fuera una ola, como si entras al mar cuando tienes una pérdida y la ola te revuelca. ¿Qué pasa cuando hay una ola? Como que tratas de salir y apenas estás saliendo, madre, y viene otra ola y te revuelca. Así es el primer año, así te va a tener, pero alguien que esté comprometido con el proceso de duelo, o sea, los 5 o 6 meses ves un avance bastante grande y ujú, al año lo notas, o sea, y ellos mismos se sienten como distintos. Pero lo más importante de esto es que la muerte le dan un sentido bien distinto. O sea, es cuando empiezan a, inclusive hasta agradecer la muerte, o sea, de la persona y empiezan a ver las bendiciones que tiene la muerte. Hay personas, me ha tocado personas que se enojan conmigo cuando les digo, detrás de una muerte hay una bendición. Y se me dicen, no, ¿cómo? Se murió mi hijo, no sé qué. Ok. Y en el momento nunca lo van a entender. Y si no quieren entenderlo, así les digo, el golpe más fuerte de la vida es porque trae un aprendizaje siempre. O sea, eso sí ujú, me queda claro. Si tú no lo quieres ver así, nunca lo vas a ver y lo vas a ver como una fatalidad. Pero si después de una muerte, vamos a decir que es el caso más fuerte, ¿no? Lo ves como un aprendizaje y a la persona que se murió le das, lo ves como desde otra perspectiva, como de no está físicamente, pero lo voy a sentir aquí. Y entonces honras su memoria a través de tu vida, porque eso es lo que pasa. La gente se queda como pensando, no, ya se murió, no está. Y entonces pregúntale, ¿y tu vida? O sea, ¿tu vida dónde está? ¿Dónde quedó lo que, o sea, lo que tú eres? Siempre les pongo este caso, les digo, a ver, antes de casarte, estabas solo, no conoces a tu pareja. ¿Qué era de tu vida antes de casarte? ¿Cómo era? No, pues así, ok. Cuando te casas con alguien, obviamente tu vida cambia, pero cuando ya pierdes a alguien, tienes que regresarte a lo que eras antes, porque esa es tu esencia. ujú, También como papá, obviamente tú y yo somos papás y yo sé que ha de ser una cosa súper fuerte, pero antes de hijos teníamos una vida, teníamos proyectos, teníamos sueños tal vez. Cuando se muere un hijo, muchas veces hay que regresar a los papás a esos proyectos. Y es como agárrate de algo súper fuerte para salir adelante. Entonces hay que buscar de dónde se agarren para poder salir adelante, mucho, o sea, en todo el concepto de duelo. Y un año creo que es un buen momento, o sea, es un buen cantidad de tiempo para que ellos puedan estar, vamos a decir, no me gusta mejor, pero es para entender mejor la persona. Y si van muy bien, en 2 años de verdad los ves así como otras personas, inclusive los que trabajan súper bien esa pérdida, los ves con un crecimiento enorme y me ha tocado a personas que, por ejemplo, han tenido la muerte de un hijo y de ese duelo han hecho cosas increíbles como poner fundaciones, a dar apoyo, se vuelven tanatólogos, se vuelven psicólogos, o sea, dan acompañamiento. Entonces dices, wow, y cuando les preguntes qué pasó, ¿no? Lo primero que te dicen, el dolor lo tuve que canalizar. ujú, Canalicé moviéndolo a algo positivo, que era ayudar a alguien que viviera lo mismo que yo, y como yo sé lo que se siente, ayudar a alguien ayudarlo a transitar ese proceso tan difícil. Entonces, cuando yo observo a esas personas, digo, wow, entonces sí se puede. Si ellos pudieron, tú por qué no puedes, ¿no? ujú.
Sí, es mucho más empático y me gusta esto, un año, digo, y con todo respeto para todos nuestros amigos que lo ven, porque pues obviamente las pérdidas para todos son diferentes, ¿no? Es un proceso y con respeto, pues ellos pueden vivir un muy buen proceso y a lo mejor se echan 3 años, ¿no? O sea, puede ser también, o sea, depende mucho de la situación, pero una referencia, como ahorita dijimos, un año puede ser un tiempo promedio para que más o menos por lo que representa y si estás echándole ganas y estás llevando tu proceso, bueno, pues más o menos como por medio. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, en un tiempo, igual vamos a regresar al punto promedio, de una pérdida de trabajo o de pérdida de una relación, ¿no? No se murió la pareja, pero simplemente me cortó. ¿Cuánto tiempo, no? Porque yo les desearía a nuestros amigos que no sea un año, de que no tengan trabajo, ¿no? Ojalá lo encuentren más rápido, ¿no? Pero más o menos ahí que ya son otras situaciones no menos importantes, porque a lo mejor puede ser el trabajo de mi vida, o era la pareja que siempre había soñado, y pues va a ser un golpazo para nosotros, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer, ¿no? La pérdida de un trabajo que ahí pues, nos tenemos que mover para trabajar, buscar otro y pues darnos la oportunidad de una nueva pareja. ¿Cuánto tiempo crees cuando llegan a ti por la pérdida de un trabajo o la pérdida de una relación ahí de pareja? ¿Cuánto tiempo promedio echándole ganas? Subrayamos, echándole ganas, ¿crees que podría ser un tiempo ideal? Mira, el de trabajo es subjetivo, te voy a decir por qué. Ujú, Porque para el hombre la pérdida de trabajo es uno de los duelos más fuertes que hay porque y acaba como con muchísimas cosas personales, ¿no? Con esa seguridad. El hombre muchas veces identifica el trabajo con mi estatus social y cómo me ve la gente. ujú, Entonces ahí hay que trabajar, no la pérdida de trabajo, o sea, todo lo que te hace sentir un trabajo, porque entonces cada vez que pierdas el trabajo te vas a sentir igual de mal. Pero en mi experiencia con las personas que he trabajado, 2 meses ujú, trabajando muchísimo, pero con ellos lo que trabajo es como el coaching, ujú, ¿no? Irlos coachando, saber esta parte de ya no observes la pérdida, o sea, enfócate en los pasos que tienes que hacer para obtener trabajo. ujú, A ellos, por ejemplo, les dejo muchísimas lecturas, pero muchas lecturas acerca de los hábitos, ¿no? Hábitos tónicos, hábitos atómicos de 5 de la mañana, como muchos libros que tienen que ver con el proceso de trabajo, cómo ujú, enfocarte a volver a tener esa perspectiva de trabajo, esa ilusión, y obviamente también trabajamos la parte emocional, porque si no se trabaja la parte emocional, el siguiente trabajo que no consigas, te vas a sentir igual de mal. Entonces, vamos a verlo como 2 meses, yo lo veo, pero haciendo un súper trabajo de leer un chorro, de echarle, como dices, ganas y de enfocarte en lo que vas a obtener y no en lo que ya no tienes, porque eso es lo ujú, que nos enfocamos. Y en la pérdida de un divorcio, yo ahí te voy a decir que yo le daría años. O sea, años me refiero a, fíjate que la mujer y el hombre están muy, como tú dijiste hace rato, propenso a que terminamos una relación y quiero tener otra enseguida. ujú, ¿No? ¿Por qué la buscas? Porque lo que no tenías en la pareja actual, lo buscas desesperadamente, así como, así en desesperación, en otra persona. Si no eran contigo atentos, amables, te admiraban, la primera persona que llega a tu vida y que te dice, ay, qué bonita, ay, qué inteligente eres, luego dices, esto es lo que me hace falta y te relacionas con alguien con las mismas carencias que tú. O sea, entonces es como momentáneo. Entonces yo ujú, siempre les digo a las mujeres y a los hombres que se den de verdad por lo menos 6 meses para volver a tratar de pensar en tener otra relación. Y 6 meses se me hace la edad bien poquito. A veces les digo, espérate el año. Primero conócete de nuevo y conócete de nuevo en la soledad. Porque cuando ya te conoces en la soledad otra vez y te recuperas, en el divorcio hay muchas pérdidas emocionales de autoestima, ¿no? Muchas ujú, pérdidas de no soy suficiente, me siento mal, entonces no valgo. Entonces hay que tratar todo este tipo de pérdidas que tienes que van mucho con la autoestima. Entonces ya cuando las vas sanando, es lo que les digo, cuando tú ya sanas esta parte de la autoestima, lo que vas a encontrar en otra persona ya no van a ser carencias, porque normalmente las parejas tenemos carencias. Entonces, yo tengo carencias, tú tu carencia, entonces nos juntamos y cubrimos nuestras carencias, las ujú, tuyas y las mías. Ay, por eso es tan bonito, pero el día que uno de los dos va creciendo o ya esta carencia no la tiene, se queda este espacio. Dices, ay, pero ¿por qué si él era tan lindo, ahora ya no es? Entonces, esas carencias las vas viviendo. Si terminas con una pareja, lo que vas a tener son carencias afectivas o de otro tipo. Entonces vas a estar buscando en una relación tras otra, tras otra. Entonces yo siempre les digo, 6 meses, mi reina, así más a las mujeres, ni te emociones, mejor trabaja en ti y vuelve a conocer lo que es el tema de la soledad.
Cuando alguien la soledad la ve como en positivo y como su compañera de vida, la siguiente pareja la va a ver como eso, alguien que te va a acompañar en tu vida, no que va a hacer, no que va a llenar tu vida, ¿no? Porque esa es la diferencia. Yo no quiero que llenen mi vida, quiero que me acompañen en mi vida. Entonces, más o menos 6 meses, un año, yo les pongo, pero alguien de verdad que trabaja muy bien esa parte, dura varios años solo, hasta que ya encuentra a alguien como distinto a lo que tenían acostumbrado, o a lo que se ven acostumbrado, ¿no? Ujú. Órale, qué interesante. Y pudimos como explorar las diferentes formas, ¿no? De los principales duelos, sin hacer menos los muchos otros que hay, porque bueno, si podemos hablar de todos y sacamos esa lista que les entregas a la gente que se acerca contigo, pues nos echamos un maratón como el Señor de los Anillos ahí de 7 horas, ¿no? Pero bueno, está buenísimo. Oye, repetimos nuevamente tus datos para todos los amigos que vieron la entrevista y que seguramente les encantó y van a estar ahí muy, muy enganchados para seguirte en tus contenidos y pues, obviamente contactarte cuando tengan una situación de esta. Sí, gracias, pues a través de Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, así, Guadarrama Tanatóloga, así me van a encontrar en mis redes sociales. Perfecto, para que la busquen. TikTok también está por ahí, para que también la sigan. Oye, Fabiola, pues muchísimas gracias por haberme acompañado este día. Me dio muchísimo gusto estar contigo platicando este tema bastante ameno y pues, obviamente nos cambia mucho la perspectiva, ¿no? De lo que es un tanatólogo, sus servicios y sobre todo, pues todo lo que hay detrás, ¿no? De cuando tenemos una pérdida y todo lo que tenemos que hacer para poco a poco ir sanando. Pues muchísimas gracias a ti por el espacio que me diste y te sigo deseando todo el crecimiento y suerte en este proyecto tan padre que son tus entrevistas. Ay, Muchísimas muchas gracias. gracias. Igual para ti, los servicios y ahorita que estás ahí enganchadísima también con tus contenidos, que tengas también mucha gente que confía en ti para ayudarles a salir adelante. Muchas gracias, Daniel. Y muchas gracias a ustedes que le dieron clic a la entrevista y nos vemos en la siguiente edición.